Uno podría preguntarse entonces, ya, Bachelet vuelve al gobierno, comienza una reforma intensa, la Ley General de Educación que termina de implementarse zanja la gratuidad, pero no tenemos gratuidad todavía. Y la primera causa de que aún no podamos tener educación gratuita es porque se mantiene el modelo de financiamiento por la vía del voucher, lo que implica una falta de responsabilidad del Estado para con sus propias instituciones. Lo que ocurre es que la gratuidad también funciona como un voucher. El estudiante se lleva su voucher de gratuidad a aquella institución en la que el mismo estudiante decida, ¿cierto?, inscribirse. Por lo tanto, se convierte en una suerte de beca y no en una responsabilización por la provisión de educación pública de parte del mismo Estado. Además, es un dinero que también le llega a las universidades privadas, lo que significa que las universidades del Estado ven continuamente su financiamiento disminuido. No tengo hoy día la cifra exacta, pero en mi universidad el financiamiento directo del Estado debe ser inferior a un 17%. Todo lo demás son financiamientos indirectos y es distintos tipos de prestación de servicios, proyectos, estudios, etc. Parte de enseñanza básica y secundaria con subvención del Estado. Pero es importante ese 39,5% que no ha hecho nada, porque en este proceso siguen recibiendo subsidios del Estado. Pero aquí se me pasó delante el dato, lo retomo ahora, porque una de las cosas que se hicieron, ¿cierto?, recientemente, fue posibilitar el financiamiento compartido de la educación. Y eso no lo hizo Pinochet, eso lo hizo un gobierno democrático. Además de funcionar con el subsidio estatal asignado por la cantidad de estudiantes matriculados en un establecimiento, se le permitió a los establecimientos cobrarle a los padres de los alumnos una cierta cantidad de dinero. Y eso fue muy atractivo porque en función del tipo de población que usted tuviera económicamente, usted como sostenedor del colegio podría cobrar un cierto tramo de aporte directo de los apoderados. Y eso significó tener colegios subvencionados con muy bajo copago para gente pobre y colegios subvencionados muy caros para gente de clase media y de clase media alta. Por lo tanto, el lucro en estos colegios, que además estaba amparado por la legalidad, fue feroz, o sea, con muy poco retorno de esos mismos fondos en condiciones pedagógicas que permitieran una mejor experiencia de los estudiantes en estas instituciones. Por lo tanto, esta duda, ese 39,5%, no es que tengan ahora una duda filosófica que están analizando para ver si se convierten en instituciones sin fines de lucro. Hay intereses muy concretos de poder seguir recibiendo estos fondos mientras sea posible seguir haciéndolo. Y una cantidad menor, 80 establecimientos, marginal dentro de todo, simplemente dijeron: el negocio se acabó, por lo tanto nosotros cerramos. Dentro de todo este panorama, ¿cierto?, con gobiernos democráticos fundamentalmente que operan asimilándose a las lógicas mercantilistas que se cimentaron durante la dictadura, se va a producir una fuerte contraposición entre el sentido de la educación y la estructura institucional del sistema educativo. Y vamos a tener en esta contraposición una fuerte pugna de sentido, porque mientras en el discurso y en las intenciones políticas tenemos una mirada humanizadora de la educación,
como se dice acá, alcanzar desarrollo espiritual, ético, moral, intelectual, artístico, afectivo. Lo que ocurre en la práctica es que ese concepto de calidad es reducido y operacionalizado en una visión mucho más restrictiva de lo que significa realmente la calidad. Y es aquel concepto de calidad que puede ser tolerado al interior de un instrumento estandarizado. La prueba CIMSE evalúa distintas asignaturas clave para el currículum: matemática, lectura, escritura en el área del lenguaje, historia, geografía, ciencias sociales, inglés, ciencias naturales. Se aplica censalmente, es decir, a todos los estudiantes de todos los establecimientos de ambos subsistemas, de los tres subsistemas, en segundo, cuarto, sexto, octavo básico y en segundo y tercer año de la secundaria. ¿Con qué finalidad? Bueno, para determinar por la vía de los resultados cuál es la efectividad escolar de estos establecimientos. En función de la efectividad de los resultados viene una determinación de distintos tipos de asignaciones económicas y de reconocimiento social por un sello de excelencia académica. Asentando y legitimando el discurso de la libertad de enseñanza, que en el gobierno de Pinochet es muy claro, se argumenta diciendo que un buen colegio con una buena calidad necesariamente va a atraer población escolar que se va a querer matricular ahí. Y los colegios en donde la matrícula empieza a bajar son colegios que van a tener que preocuparse de su calidad y mejorarla para poder atraer, ¿cierto?, más matrícula y entonces subsanar sus déficits económicos. Eso en general nunca se cumplió. O al menos no se cumplió para una parte del sistema educativo que, aunque mejorara los resultados, no veía esto, ¿cierto?, materializarse. ¿Qué terminó sucediendo? Que en este amarre entre la calidad entendida como efectividad y la efectividad entendida como los índices de logro en estas pruebas, los establecimientos aprendieron, ¿cierto?, aprendieron la lección y comenzaron fuertemente a adiestrar a sus estudiantes en la rendición de pruebas estandarizadas. Eso significó, por ejemplo, que de la infinita variedad y posibilidad de procedimientos evaluativos del aprendizaje, solo empezáramos a enfocarnos en aquellos que eran exactamente iguales al funcionamiento de la prueba CIMSE. Pero además, esto significó un estrechamiento curricular. La experiencia formativa, no solo los contenidos, sino los modos de construcción de conocimiento, se vieron profundamente estrechados para poder facilitar una buena rendición de estas pruebas. Significó una academización muy fuerte de las orientaciones pedagógicas al interior de la sala de clase, y eso al mismo tiempo generó una profunda desigualdad con todos aquellos sectores que necesitan, que viven porque no tienen, ¿cierto?, las condiciones familiares que les permitan por sí solos, en compañía de su familia, proceder a esta contextualización sociocognitiva del conocimiento, verse marginados de la posibilidad real de subir adecuadamente los puntajes. Ahora, ¿hubo escuelas pobres efectivas? Sí, las hubo. Pero son escuelas en las que hubo un trabajo muy fuerte, ¿cierto?, que en algunas de ellas se llamaba de normalización de los estudiantes, un disciplinamiento en todos los sentidos de la palabra, que permitieron que estos chicos, ¿cierto?, de estas escuelas más pobres pudieran sintonizar con este sentido de competencia y de rendimiento y efectivamente subir su puntaje. Pero eso al mismo tiempo, más que mostrar lo que se quería mostrar,
sigue levantándose como una excepción a la regla que confirma el gran problema de calidad y de inequidad en que estamos sometiendo a todo el resto de la población escolar. Y esto asienta un discurso de culpabilización de los docentes por los resultados obtenidos. Los estudios que se han hecho han demostrado que una de las variables fundamentales de éxito en estas pruebas no es la labor de los establecimientos, no es la efectividad docente. Una variable de peso profundo es la cultura sociofamiliar. Y otra variable que últimamente se ha relevado determinante son las prácticas directivas de los establecimientos. O sea, un director que lidera, que cohesiona, que toma cierto su institución y la moldea y le da una ruta concreta, es un director que tiene efectivamente un impacto en el rendimiento medido por estas pruebas. Otra cosa es si eso nos parece de calidad. Es discutible. Pero son dos variables que han surgido a partir de los estudios de escuelas efectivas, que han arrojado entonces luces respecto de los niveles de subjetivación que requiere un trabajo pedagógico de este tipo para poder ajustarse, ¿cierto?, a los niveles de rendimiento esperados en él. Ahora, este concepto estrecho de calidad de la educación, en definitiva, nos revela una visión maquímica, una visión mecanicista de operación del fenómeno pedagógico, porque se concibe que lo que genera baja calidad son prácticas de segregación, prácticas no entendidas en el sentido de praxis que le damos nosotros, sino como acciones, como algoritmos, como formas de actuación, ¿cierto?, que generan resultados en la medida en que se implementan adecuadamente. Por lo tanto, uno de los alcances esperados en la política educativa del país para poder subir la calidad, por ejemplo, es decir, recogiendo recomendaciones además de la OCDE, recoger las buenas prácticas para que los colegios exitosos puedan convertirse en ejemplos para otros, especialmente en el marco del sistema de educación pública. Enfocarse en la implementación de prácticas pedagógicas de alta calidad. Como si la calidad fuera una cadena de montaje, una forma de producción, ¿cierto?, estandarizable, envasable, transferible, exportable. Nada se dice de las convicciones, nada se dice del conocimiento pedagógico, no. Tenemos un empaquetamiento de los saberes pedagógicos por la vía de la consideración de lo que es una práctica. En cuanto a la formación de calidad, en la formación inicial docente, los procesos de acreditación lo que han ido demostrando es que las instituciones de formación privadas no selectivas logran un proceso de acreditación sostenidamente menor, que tiene un alto impacto en la formación de profesores en el país. Con cifras del 2017 y 2018, todavía hay instituciones que no se han acreditado, que representan ahí abajo en amarillo un 17% del sistema total, cuya provisión de formación pedagógica no ha sido sometida a los filtros de examinación de los procedimientos de acreditación, que uno podría decir, sí, bueno, pero también es una política neoliberal. Sí, lo es, pero es una política que todavía descansa fuertemente en manos de la misma comunidad formadora, que se evalúa a sí misma y es evaluada en función de su consistencia interna. Por lo tanto, es una política, es un mecanismo en el que todavía tenemos bastante incidencia y podemos articular una visión respecto a nuestro trabajo que aún es considerablemente autónoma como universidades. Pero hay otro segmento, que es un 19% de instituciones que sí se sometieron a esta acreditación, pero no fueron acreditadas. En su conjunto, ambas representan un 36% del sistema total, que sencillamente no ha logrado pasar el filtro mínimo de condiciones de calidad de la formación docente. En el segmento superior, instituciones acreditadas por 6 o 7 años, solo tenemos un 13%
del sistema total. Y el resto se reparte en acreditaciones medianamente aceptables. 5 años todavía está bien, a pesar de que es un tramo que produce una enorme fatiga en los cuerpos académicos por todo el trabajo asociado a la práctica de autoevaluación y de sometimiento a la evaluación por pares. Pero acreditaciones de 3 años, de 4 años, de 2 años, son acreditaciones muy débiles, muy débiles. ¿Dónde están los problemas en la acreditación? En estructura curricular, este gráfico, esta tabla, está construida sobre la base de lo que son las resoluciones de acreditación, es decir, la unidad académica se autoevalúa, produce un informe, pares de la especialidad de distintos lugares van, observan, leen este informe, producen un informe ellos mismos con recomendaciones y luego la agencia de acreditación hace una resolución, analiza ambos pareceres, ¿cierto? Dictamina cuántos años de acreditación se merece este programa o esta institución y fundamenta esa decisión. Bueno, analizando esas fundamentaciones surgen estos focos de problemas y uno muy grande es el de la estructura curricular, otro es el de los recursos humanos, principalmente en las universidades privadas no selectivas que tienen académicos de muy baja formación dedicados solamente a la docencia, porque la mayor parte de estas instituciones no son complejas, son solo instituciones de provisión docente, no hacen investigación, no hacen extensión, no hacen creación artística, son versiones reducidas del concepto de universidad. Y una gran debilidad también está en el mismo proceso de autoevaluación. Pero claro, en instituciones donde no hay realmente un claustro, donde los profesores son contratados por honorario, es difícil sostener, construir una vida académica, una vida cultural e intelectual que sostenga un proceso formativo y una actividad comunitaria de pensar lo que estamos haciendo y de darle una orientación. Por eso la autoevaluación también resulta como uno de los factores clave para no acreditar. Son instituciones, son programas que no supieron revisarse, que no supieron autoevaluarse. Y una de las debilidades importantes en estructura curricular tiene que ver con la investigación. Con que los programas de pedagogía, en una mirada tecnificadora, no construyen, no forman, no asientan en los nuevos egresados capacidades de investigación de su propia práctica. Por lo tanto, el discurso del profesor reflexivo les pasó por arriba y lo que han hecho ellos simplemente es operar por la vía de tecnificar el rol pedagógico. Estrategias una de las críticas, por ejemplo, la formación no permite que los estudiantes se apropien de estrategias propias de la investigación educacional. ¿Cómo hacer una investigación-acción? ¿Cómo levantar un problema? ¿Cómo realizar, por ejemplo, un diagnóstico participativo, un diagnóstico conjunto con los jóvenes? ¿Cuáles son los instrumentos que me permiten mirar mi práctica, objetivarla, tener un distanciamiento crítico respecto de ella? Y que las obtenciones de títulos no aseguran el desarrollo de estas habilidades investigativas. La crítica que se está haciendo aquí es a la condición técnica, operativa, que tienen los perfiles de estas carreras. Insuficiente acompañamiento, por ejemplo, en las prácticas. Los estudiantes son arrojados a los establecimientos. Lo que se suele hacer es contratar personal por convenios de honorario, personas que no pertenecen a estas instituciones para que vayan y observen las clases y evalúen, retroalimenten a los practicantes, emitan algunos informes, pero hay una profunda disociación, por ejemplo, poca articulación con la didáctica de la carrera. Didácticas que en realidad no son didácticas, que son cursos de metodología, que son cursos de estrategia, lo cual empobrece muchísimo la comprensión de la acción, de la interacción pedagógica misma. Vamos a tener, por lo tanto, desarticulaciones
con la experiencia de práctica, que no parten tempranamente, aunque a mí en lo personal no me agrada mucho esta urgencia por instalar prácticas pedagógicas desde el primer año de las carreras. Pero hay desarticulaciones incluso al interior de un mismo semestre, en que la práctica es una asignatura de práctica. Yo inscribo como estudiante una asignatura que es práctica y que consiste en ir al colegio y trabajar con mi profesor guía. Pero no es una asignatura, no es un espacio en el que yo trabaje con un académico que me forma, que me ayuda a entender mi labor dentro de este espacio. En mi facultad, en mi departamento, esta relación con la didáctica es muy importante. Nosotros, quienes nos encargamos de la formación en didáctica y hacemos el curso de cátedra, somos los mismos que vamos a hacer la supervisión de las clases de nuestros estudiantes, supervisamos de antemano, corregimos y retroalimentamos todas sus planificaciones de clase, los ayudamos tutorialmente en el levantamiento de sus proyectos de intervención, los vamos a ver, conversamos con sus profesores guía, nos reunimos posteriormente con ellos para evaluar la experiencia observada y les hacemos un seguimiento transversal. Pero esto es caro. Nosotros lo hemos hecho, como nosotros decimos, a pulso, con fuerza, sin recursos, con muy pocos elementos, pero con alto apoyo de nuestra institución. Y para calibrar un poco lo que implican estas recomendaciones y estas críticas a la calidad de la formación, en una asignatura de primer semestre, porque nuestro programa además es de postlicenciatura, nosotros recibimos graduados, licenciados en distintas disciplinas, científico-humanistas, y luego hacen la formación pedagógica con nosotros. En una primera aproximación, la didáctica 1 opera con un trabajo en los centros de práctica que es fundamentalmente colaborativo y de observación. Yo a mis estudiantes les pido que hagan a lo menos 2 clases, pero eso es lo que yo les obligo. Pero no es como extra. Sin embargo, sin hacerles tutoría, sin visitarlos, solo con las horas lectivas y las horas de planificación para un grupo de 8 estudiantes, un académico está en eso invirtiendo un 30% de su jornada completa. En tercer semestre, para los mismos 8 estudiantes, con 3 horas lectivas, con 3 horas de cátedra, más las horas de planificación que el académico necesita para poder, ¿cierto?, levantar la experiencia, más 3 horas y media por cada visita entre traslados, observación, conversación con el profesor guía. Son 2 visitas por semestre en esta última práctica, más las horas de tutoría, que es un acompañamiento en el ideal y en lo que tratamos de hacer semanal, con a lo menos 10 tutorías por cada estudiante durante todo el semestre, demandan 52% de la jornada completa de un académico. Lo que es un esfuerzo gigantesco, porque en este mismo semestre impartimos al mismo tiempo otros cursos y hacemos investigación. Entonces, pero nos gusta, este es el modelo que nosotros mismos nos hemos dado, por nuestras convicciones y por nuestro compromiso, y nos retroalimenta profundamente desde lo humano. Y aún así estamos todavía insatisfechos con el vínculo que tenemos con los centros de práctica, pero esto implica tener un cuerpo académico fuertemente cohesionado, compartiendo una visión, compartiendo un sello formativo, con una postura que puede tener diferencias internas, pero que respecto del rol que queremos cumplir en el sistema educativo, nos alinea fuertemente, nos cohesiona fuertemente a todos, con independencia de nuestras pugnas internas, que son naturales y que incluso son positivas.